Microbiota, ese software orgánico que llevamos instalados al nacer, compuesto principalmente por bacterias, virus, hongos, protozoos, arqueas y obeliscos. Un mini ejército de defensa que gestiona todo lo que entra por nuestra boca. Un elemento en nuestro organismo esencial para poder llevar una vida saludable, tanto física como psicológica. La conexión intestino-cerebro es una vía bidireccional de información, siendo la microbiota responsable de regular la producción, el transporte y funcionamiento de neurotransmisores. Un desequilibrio en nuestro microbioma, llamadas disbiosis, está directamente relacionado con funciones cognitivas, pudiendo desembocar en enfermedades tales como Alzheimer, Parkinson y otras enfermedades autoinmunes. Por todo esto y mucho más, el área de la microbiota ha ido adquiriendo una gran importancia en el mundo de la salud. Bienvenidos y bienvenidas a la 25ª emisión de La Mesa Infinita. ¿Qué tal? Buena introducción, Nachote. Buena introducción. Señor. 25 ya, 25 ya, chavales. Pareces especialista en nutrición. Bueno, después de esta intro que nos has regalado. A estas alturas, Aficionados. ¿Dónde estudiaste medicina? después de toda la espera que tenemos desde que sabemos que tenemos invitado, nos hemos puesto al día de todo lo relativo a esto y, bueno, tenemos más conocimientos que los que tienen conocimientos. ¿Qué ya es decir? 350 suscriptores, más de 30.000 visualizaciones. Hoy es chicos, la 25ª emisión en directo de La Mesa Infinita. Sí. ¿Y lo celebramos? Y lo celebramos porque aquí se celebra todo. Estamos en España, es el país de las celebraciones, famosos en el mundo entero, ¿no? Más de 100 millones de visitantes anuales solo para celebrar. Lo celebramos sin alcohol, sin ultraprocesado, sin azúcar. No, desde hoy. Sin aspartamo, ¿qué más? Pues no, sin nada casi. Sin microplásticos. Venimos vestidos de milagro. Yo diría que corremos el riesgo hoy de que esto se convierta en un momento catártico, porque de aquí podemos salir cambiados, ¿no? No solamente por fuera, sino también transformados, una transformación, ¿no? O sea, es un momento crisálida, de que vamos a salir unas mariposas llenas de luz y de una microbiota súper pulida. Bueno, yo te tengo que decir que desde que me he puesto a interesarme por el mundo de la microbiota, yo me he quitado el azúcar. Llevo azúcar refinado, mis cafés ya no llevan nada. Si no le conocía y cuando me lo encontré por la acera, digo, y ese es el relumbrante de luz. A toda la gente de mi entorno le dices que yo me voy a quitar el azúcar y me dicen, imposible. Pero te lo has quitado para siempre ya, Nachoti, porque si te sienta mejor y te has visto... Hombre, también estaba hablando de una persona anti-alcohol, anti-tabaco. Yo ya, siempre he vivido fuera de esa... Te faltaba la última droga más poderosa, que es el azúcar. Y ya quitarse el azúcar... Bueno. Vamos. Tampoco hay que ser radicales con las dietas, ya lo hablaremos un poco. Yo traigo unos donuts luego para celebrar, que tenemos nueva invitada. Te lo vas a comer. Pues nada, hoy tenemos Pero lo que nos comemos es el agujero. Hoy tenemos una invitada especial, María Rosario Díaz Cruz, médica experta en microbiota, nutrición y rendimiento deportivo. Por favor, pasa. Acompáñanos. Oye, tenemos mucha suerte, ¿eh? Tenemos mucha suerte de que venga gente gracias por venir. De este calibre a vernos, ¿eh? Gracias a vosotros por invitarme. Y además espectadores, pero luego los presentamos después. También. Nada, nos gustaría que nos contaras un poco tu recorrido, cómo has llegado al mundo de la microbiota, cuál ha sido tu recorrido, tus estudios. Sí, queremos conocerte a ti personalmente, de dónde eres, por qué estás aquí y quién te ha apuntado con la pistola para traerte hasta La Mesa Infinita. A este rincón de locos. Vale, yo me llamo Rosario, como habéis dicho, yo soy médica, ¿vale? Y nada, pues estudié medicina aquí en España, en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Bueno, estudié en el campus de San Juan, que está muy cerquita de Alicante. Y bueno, pues siempre de pequeñita pues me ha gustado mucho comer. O sea, ha sido algo que para mí y para toda mi familia ha sido pues un placer, como bueno, yo creo que la mayoría de la gente aquí en España sabemos que socializamos por la comida, que es un acto social y que disfrutamos mucho de la comida porque podemos decir que en general pues tenemos una muy buena cocina, ¿vale? La cocina, pues ya de todos conocido la dieta mediterránea. Y bueno, nada, empecé la carrera, la acabé, hice la especialidad en medicina de familia aquí en Talavera de la Reina y como al final de estar haciendo esa especialidad, que es mi especialidad, que es medicina general, pues yo empecé a tener problemas digestivos, ¿vale? Bastante serios. Y bueno, pues eran difíciles de diagnosticar por la medicina convencional. Di muchas vueltas de un médico a otro, de un nutricionista a otro y bueno, pues al final con un poco lo que yo ya sabía, busqué muchísima información, me asesoré con los mejores profesionales de España,
¿no? Aunque en ese momento esto todavía de la microbiota estaba muy en pañales, ¿vale? Porque esto fue hace como 5 años más o menos. Pero bueno, al final llegamos a una solución, vimos que el problema pues efectivamente estaba en la microbiota, influida por muchas cosas y factores que lo influyen, no solo lo que comemos, porque yo en ese momento estaba comiendo bien, pero sí que es cierto que creo que pudo influir el hecho de que empezó la pandemia también, en fin, una serie de cosas que se juntan. Creo que yo ya tenía algo ahí a nivel intestinal, porque sí que es cierto que de pequeñita, cada cierto tiempo, pues tenía episodios de... Indigestiones. Sí, de indigestiones y de diarreas, ¿vale? Lo digo así. Sí, lo digo y lo quiero decir porque es un tema bastante tabú. Tenemos hijos y sabemos lo que es una diarrea. Exactamente. Por ahí... El factor EC es muy importante en este mundo para saber si está saludable o no. Hay que analizarlo directamente. Sí. Correcto. ¿Cuántos niños se mueren en el año, ¿no? En el mundo por diarreas? Sí, por ejemplo. No, y es algo que... Se deshidratan. Exacto. Y es un tema que es un poco tabú, que le pasa a mucha gente. Bueno, tanto eso como los problemas digestivos, que aquí en España pues parece que si decimos que nos sienta mal algo es como que pues somos un poco delicados o bicho raro, o eso es que tienes nervios o es que son cosas tuyas. Y bueno, en ese sentido quiero poner un poco esto en boga para que la gente que esté así o que se sienta así, pues que busque ayuda de un profesional y que se informe bien, ¿vale? Sí, porque precisamente un problema que veo ahora, que mucha gente se autodiagnostica, como Internet es una fuente tan grande de información, la gente tiene un problema estomacal y ya se piensa que una dieta genérica, que lo mismo a él le puede incrementar el problema. Pues hace caso a una influenza. Se hace caso y pues ir a un especialista. El autodiagnóstico es un problema importante que he visto yo a sacar información. Y con esto que decías de los problemas intestinales, yo creo que hace muchos años, cuando alguien tenía problemas, como una carta blanca te decían síndrome del colon irritable, yo creo. Directamente, en cuanto tenías problemas, síndrome del colon irritable. Y es como la escapada, era como... Sí. Bueno, como el cólico miserere, cuando los niños se morían hace 80 años en España, que todo era el cólico miserere, ¿no? Era una forma de llamar, ponerle una etiqueta de una enfermedad. ¿Es posible que haya un renaming al que ahora es SIBO? Sí. O sea, sí, totalmente de acuerdo. El colon irritable es el cajón desastre en el que hemos metido a todas esas personas con síntomas digestivos así un poco, difusos, extraños, que no sabe esa persona pues que le sienta mal o por qué le pasa esto, que se hacen las pruebas típicas, las de rigor básicas que podemos hacer los médicos en la seguridad social fundamentalmente, y que sale todo pues negativo, ¿no? Entonces se etiqueta mucho a la gente de colon irritable y, como bien has dicho, ahora se está viendo que en la gran mayoría de los casos es un problema de microbiota, porque al final el SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano, es una alteración de la microbiota y eso está detrás de muchos casos de colon irritable. Bueno, Rosario, ¿le podrías decir a la gente, porque mucha gente dice microbiota, que yo creo que también es otro renaming de la flora intestinal? Antiguamente yo creo que realmente es eso. Flora intestinal, ahora se dice de una forma más técnica microbiota y mucha gente no sabe lo que es la microbiota. ¿Nos puede hacer un pequeño resumen de lo que es la microbiota? Sí, mira, la microbiota es el conjunto de organismos muy, muy, muy diminutos, microscópicos, que viven en nuestro intestino, pero ojo, no solo en nuestro intestino, también los tenemos en la piel de forma muy importante, en nuestras partes íntimas, incluso se ha visto que en los pulmones tenemos microbiota, en la boca tenemos una microbiota oral que es súper importante. Entonces, se ha sofisticado un poco ese nombre, porque antes era flora intestinal y ahora es microbiota para englobar todo esto. O sea, que está en la piel. Llegado a este momento en el que tú nos informas de que la microbiota no solamente, parece que la focalizamos en el estómago o en el intestino, ¿no? O sea, siempre relacionado con la alimentación. ¿Qué opinas de esta tendencia? Parece que se está, quizás no instalando, ¿no? Pero sí que parece como que está fluyendo en el ambiente del no a las cremas corporales, a los champús, a todos estos productos de limpieza corporal que arrastran
teóricamente la flora microbiota de la piel. cutánea. Sí. ¿Tiene visos de ser verosímil este? Bueno, a ver, yo digo como en todo que hay que valorar cada caso y cada producto. Creo que hoy en día están saliendo, bueno, cada vez productos más interesantes a ese nivel, incluso productos que tienen, en teoría, probióticos, ¿vale? Es decir, sustancias que damos para equilibrar la microbiota, ¿vale? Pero también hay que tener cuidado porque estos productos muchas veces dice que tiene probióticos, pero realmente no están en la cantidad adecuada para hacer su efecto. O bueno, no se sabe realmente si va a tener un efecto o no, y por tanto, pues eso, habría que valorar muy bien cada crema y sobre todo a cada persona, ¿no? Ya, viene a ser un poco que lo que vale para mí no vale para ti. Correcto, y eso es algo que a colación de lo que ha dicho antes Nacho del autodiagnóstico, es un mensaje que quiero lanzar súper importante a todos los que nos están viendo ahora mismo del autodiagnóstico, de no podemos pensar que con un probiótico milagroso, con un suplemento milagroso se va a solucionar todo, porque lo más importante es saber la causa del problema y que haya una buena guía por un profesional que sepa de este tema. Y un seguimiento durante un tiempo. Un seguimiento, ¿no? Sobre de etcétera. tomas. El siguiente punto que quería tomar es algo que me ha llamado la atención, la controversia que hay en cuando al nacer adquirimos la microbiota. Hay team en el útero y hay team lactancia. No sé, tu intuición, ¿cuál es la que más te convence a ti de cuándo un ser humano al nacer adquiere la microbiota? Hostia, qué buen tema, ¿eh? Vale, bueno, lo que se cree y lo que está en los estudios clínicos más actuales es que es mucho mejor a nivel de microbiota y por tanto al final a nivel de salud que el parto sea natural, ¿vale? Que sea por vía vaginal, porque cuando pasa por el canal del parto, el bebé pues eso, se inmuniza, adquiere parte de la microbiota vaginal de la madre, y luego con respecto a la lactancia, lo mismo, mejor lactancia materna, ¿vale? Porque la leche de la madre le pasa a anticuerpos, sustancias, probióticos, incluso también prebióticos al niño, y por tanto pues sería más beneficioso. Probióticos y prebióticos. Y prebióticos. Ahí ya me cazas. ¿Qué diferencia hay entre...? Luego entraremos. Sí, porque lo traes. Vale, pero no se me va a olvidar. Sí, bueno, yo lo he vivido en mis propias carnes, que mis dos hijos han tenido lactancia materna y la verdad han estado muy, muy inmunizados ante todo. Se nota. Bueno, cuando he estado investigando sobre esto, he visto que el aporte genético de la microbiota, en diferencia de lo que llamamos nosotros de serie, es como 200 veces mayor aporte genético. Y bueno, aquí ya entra un poco el humor, el concepto de huésped. ¿Quién es el huésped? ¿Nosotros con la microbiota o la microbiota? Bueno, eso quizá se agarra más, ¿no? a un aspecto filosófico, ¿no? del propio ser humano. O sea, que alimentamos nosotros el mundo nos alimenta a nosotros. Domesticamos el maíz, o el maíz nos domestica a nosotros. La relación simbiótica de que dependemos de la microbiota depende de nosotros, pero tiene más aporte genético. Sí, bueno, pero al final... Cada bichito está programado ahí. Pero ¿quién tiene conciencia? ¿Los microorganismos o nosotros? Entonces, bueno, nos ponemos un poquito nosotros en lo alto de la pirámide, ¿no? Intentamos controlar al bichito. A lo mejor es al revés, objetivamente, pero bueno, lo obviamos, ¿no? Intentamos nosotros ser quienes controlemos a este tipo de microorganismos. El punto era que más de 150 a 200 veces más genes que los que tiene el propio cuerpo humano, que es lo que he dicho. Bueno, y otra cosa que quería preguntarte es, antes de profundizar más en microbiota, es ¿qué 3 alimentos o ingredientes así, quitarías totalmente o disminuirías por completo en una dieta? Eliminarlos de la faz de la tierra. Y no vale decir Putin y Trump. Acuérdate que hay mucha gente mirándonos. Aquí, bueno, yo lo primero que quitaría así de forma general, que no, claro, a lo mejor pues podría especificar un ingrediente concreto, pero los ultraprocesados, voy a nombrar fundamentalmente los refrescos, ¿vale? Y los dulces procesados, la bollería industrial. ¿Vale? Fundamentalmente eso. Y todo lo que venga en un paquete, pues una bolsa de patatas, bueno, bolsa de patatas hay de todos tipos. Sí, pero ya, la típica bolsa de patatas hipercondimentada con un montón de colorantes, conservantes, etcétera. Sí, para mí, los ganchitos naranjas, en fin, todo ese tipo de... Yo esos 3 es que directamente lo borraría de la faz de la tierra porque es que no son alimentos. O sea, ni siquiera es un alimento. Ni siquiera es un alimento. Dices, me voy a comer una bolsa de patatas, a ver si arranco.
Pues tampoco. No vas a arrancar. Arrancar vas a arrancar mal. Tu microbiota no va a arrancar. Alcohol no es un alimento, pero también es algo que habría que eliminar por completo. O sea, El vasito de vino de mi abuelo No. Vale. en las comidas. Yo el alcohol, por supuesto, también hay que reducirlo al máximo, que no sea un hábito, pero bueno, mucha gente, por ejemplo, va a un bar, se pide un refresco por no beber alcohol, Exacto. pero yo diría que es prácticamente lo mismo, incluso el alcohol, pues al final es más natural, porque Es un una producto cerveza de la Sí, fermentación del es azúcar. fermentada, ¿no? exactamente, es un fermentado, así como el vino, Claro. y a mí, por lo menos a mí como médico, bajo mi conocimiento, me parece Menos malo. menos malo, efectivamente, natural. menos malo que esos otros dos un alimentos refresco. o tres, bueno, alimentos Sí. compuestos que he nombrado. Pero Ajá. esto es mi opinión personal, no estoy invitando Ya. a nadie a que beba, No, por pero supuesto. sí que estoy diciendo que si, Que entró un que si refresco escogen azucarado. un refresco por no beber alcohol, Alcohol, pues que se están que- equivocando totalmente. Que la bomba, sí, sí. una analogía que me había llamado mucho la atención y me parecía muy buena para la microbiota era que se hablaba como la microbiota como una jungla en la cual hay muchos animales y tú tienes que entrar y dejarles comida. Si no les dejas una comida variada, le dejas solo plátanos, va a crecer la población, por ejemplo, de monos. Los monos van a empezar qué a bueno. comportarse mal con los tucanes, ¿Qué me dices? van a Claro, empezar a pegarlos hostias, y, claro, la otra población va disminuyendo. no Entonces, lo había visto nunca. sí. esta analogía de alimentar a todos así como para que las bacterias buenas estén todas repartidas Una dieta rica. me parecía muy correcta. Sí. Sí, ¿Es eso así? se está yendo, se ve en los estudios de microbiota, cómo hay crecidas una serie de bacterias o de, Las más o de fuertes. virus, que, bueno, luego hablas con la persona y te refiere pues que come mucho arándano, que come mucho, y sí que está relacionado con eso. Pues Qué este bueno. crecimiento de este grupo de bacterias se relaciona con personas que tienen una dieta más proteica, por Sí, sí, ejemplo, sí. o que tienen una dieta más basada, por ejemplo, en vegetarianos o veganos, claro. pues eso también se puede ver en Lácteos, un o lo que estudio, sea. Que puede- o lácteos. Claro, que puede ocurrir exactamente. que aún alimentándote de una manera sana, ¿no? No estés provocando en ti un Equilibrio. resultado Sí, equilibrado. sí, Por ejemplo, totalmente. cuando tomas, creo que antibióticos, por ejemplo, el hongo de la cándida, como que se te reproduce, se te Exacto. manifiesta con la lengua blanca y te puede provocar, pues eso, Claro, sobrepoblación de antibióticos. cándida. De cambio. Sí, sí. Se puede Correcto, saber. correcto. Se puede saber cómo estamos de sanos estudiando la macrobiótica. ¿no? Sí, Supongo, ¿no? se puede saber, bueno, aproximar. Los estudios de microbiota de heces, que no son estudios que sabemos que hay que pagar, ¿vale? Un dinero Vale, importante. A veces hay que cogerlos con pinzas porque dan un poco una visión de la microbiota en un día puntual de Claro. la deposición que has No- tenido, No toda la... contando pues lo que ha comido día el día anterior. anterior fundamentalmente. Entonces, bueno, Claro. hay que tener cuidado con eso. Ujú. Estuve viendo que para hacer un historial clínico de un paciente con problemas intestinales, como que necesita mucho tiempo. Sí, En sí. la seguridad social que tenemos ahora, sí. que no con tantos pacientes, con poco tiempo, es muy difícil. Pero los factores que intervienen, que condicionan para ver cómo metaboliza los alimentos, factor genético, factor biotipo, morfología, constitución física, lo que hablábamos antes, bebés, niños pequeños si han nacido por cesárea, si esto Sí. es condicionante, la lactancia materna, ya lo hemos anticipado, Sí, y la condición geográfica, la influencia geográfica, sí. que nos hable un poco de los factores a analizar de una persona, porque claro, lo que a mí me sienta bien, a otro no le sienta Correcto. bien, mi metabolismo va Por la genética, totalmente distinto. El ambiente. Vale, depende de muchísimas cosas. La genética es súper importante. La epigenética, no sé si sabes lo que es. La epigenética es esa parte de los genes que, según el ambiente en el que estemos, lo que comamos, nuestros hábitos, se puede modificar de nuestros Sí, genes. la parte- Eso es súper interesante también. Y bueno, pues la alimentación que hayamos llevado desde muy pequeñitos es lo más importante. Se dice que los 3-4 primeros años es lo que va a condicionar o puede condicionar el resto de nuestra vida Hostias. en la microbiota. Pero puede Hostias. ocurrir que a pesar de que tú durante tu crecimiento desde bebé se te marquen unos estándares muy concretos, ¿eso se puede variar? O sea, después de esos años, ¿no? Sí. ¿Te refieres? Sí, sí. De la misma forma que a lo puede mejor variar. incluso el cerebro, ¿no? Se dice Sí. que los niños, Se el puede cerebro modular y moldeable se puede ir reestructurando de alguna manera, aunque no físicamente. Realmente la microbiota puede llegar a cambiarse. Sí, pero se ha visto que la microbiota ya a partir de una edad determinada, ya cuando somos vigila. adultos, cambia muy poco. Muy poco. ¿Vale? En origen cambia muy poco. O sea, lo que es la microbiota base. Ya. Luego hay otra microbiota que ya cambia más, pero cambia a diario, ¿vale? Y depende también del sexo
Depende también del... bueno, de si ha tomado más o menos antibióticos en su vida, eso también es un factor muy importante, del estrés, por supuesto, importantísimo, del sueño. El sueño regula la microbiota y la microbiota regula el sueño también. Hostias. Eso es súper interesante. Neurotransmisores. Mediante los neurotransmisores. Y pues, bueno, esos son los factores principales. Según donde estemos, o sea, la localización geográfica también, pero fundamentalmente porque la alimentación varía y también el ambiente, ¿no? Si es un ambiente más de frío, tus antepasados, de calor. Por ejemplo, si han vivido en una zona rural con alimentos cercanos, como un alimento, y de repente el hijo o el nieto se muda a una urbe, a Manhattan, en el cual está minado de ultraprocesado, de azúcares, ahí por genética sí que está condicionado para tener problemas, ¿no? Sí, a priori sí, porque está acostumbrado a una alimentación, sobre todo en los primeros años de vida, muy diferente, muy saludable a priori, y luego pues ese cambio pues a esas personas les puede costar bastante. Claro, la condición genética. Esta regla de 3 nos marca una tendencia casi a la desaparición, porque de aquí a 2 generaciones nadie va a tener una microbiota origen 100% natural. Bueno, menos César. Menos César. Que se come los cardillos cuando los encuentra. También es cierto que creo que estamos tomando mucha más conciencia de la buena alimentación saludable y eso creo que sí que va a hacer que podamos mantener eso. Un poquito de contrarrestar un poco la tendencia. Pero también es verdad que, por ejemplo, el pan de ahora, aunque sea pan de panadería de pueblo, no es lo mismo que el pan de hace unos años porque todo está mucho más procesado, refinado, más contaminado, etcétera. Pero con todo, con frutas, con verduras. Sí, porque el señor del panadero con su horno sigue siendo de piedra, pero la harina que te traes ya no es la misma, el mismo grano que... Escuché una vez una historia que me llamó muchísimo la atención de 2 hermanos gemelos hindús. Uno vivía en la India, en una zona rural, y otro vivía en Nueva Delhi, en el centro de Nueva Delhi. Estos 2 hindús se mudaron a Manhattan. Al poco tiempo, el que vivía en la zona rural desarrolló una diabetes. Pero el que vivía en la urbe de Nueva Delhi no desarrolló nada. Como que ya estaba su cuerpo habituado a azúcares, ultraprocesados, etcétera, etcétera. Esto me llamó mucho la atención. Los contaminantes externos también. Y son hermanos gemelos, que genéticamente... Depende de dónde te vayas a vivir después, a veces es mejor casi tener una dieta mala. También lo que comentábamos antes, que hay gente que come fatal y no tiene ningún problema, y hay gente que come fatal y no, o sea, no lo aguanta. O que come súper saludable y aún así tiene problemas digestivos. Es que, o sea, hay una cosa muy importante, es que mucha gente piensa que por comer sano ya no va a tener problemas digestivos, pero no es así, porque no depende solo de lo que estamos comiendo día a día, sino de muchas otras cosas. Curioso. Una anécdota también que vi en televisión hace poco, no sé si lo viste, en La Revuelta, la actriz se llama Celia Monedero, dijo así como de forma humorística, pues que ella excretaba líquido siempre en la ducha. No sé si viste ese clip que se hizo tan viral. ¿Por qué me metes eso en la cabeza, Nacho? Lo habéis visto y le empezaron a decir, pero bueno, lo primero que tienes que hacer es ir al médico. Ella decía que en la ducha, decía, bueno, vosotros no lo hacéis, dice que en la ducha ¿pero siempre esfínteres de pis o de caca? Ella hacía caca y en formato líquido siempre. Por favor, bueno. Pero bueno, sí, porque si no se ve fuera del humor, el tema que salió lo dijo en serio porque ella pensaba que todo el mundo lo hacía igual. Era una chica joven. El problema es que muy probablemente esta chica tenga algún tipo de disbiosis y ni lo sepa. Hostias. Porque si siempre vas así al baño, lo primero que tienes que hacer es... aprovecharía, pero caca líquida, claro. Bueno, habría que ver qué pasa cuando se mete en la ducha, ¿no? Ahí puede haber como algún tipo de estímulo, ¿no? Para que... El agua caliente, la relajación, quizá. Ritual, ¿no? Otra cosa que me llama la atención son que recalcan en la importancia de las ayunas, hacer ayunas, y para que actúe el complejo migratorio motor. El famoso complejo motor migratorio. Sí, el famoso complejo motor migratorio. Vale. Famoso. Entre las personas. Tú dices famoso y yo digo, sí, pero no. Bueno, este es un complejo que está en nuestro intestino, que es como el camión de la basura, ¿vale? Se encarga de, cuando acabamos de comer, limpiar, ¿vale? Es el proceso de digestión al final, para que en unas horas volvamos a tener hambre real, claro, para que podamos volver a comer. ¿Qué pasa? El tema del ayuno es súper importante para que este complejo funcione bien, porque si no pasan unas horas determinadas, y en cada persona esto varía, eso también es cierto, pues ese complejo no le da tiempo a limpiar todo y cuando volvemos a comer, pues no hemos acabado la digestión anterior. Entonces, bien exacto. También es cierto que cada persona tiene sus tiempos de comidas,
¿vale? ¿Existe algún...? Porque claro, todo lo que dices, como buena doctora, terminas con la frase de pero en cada persona, Sí, pero sí. cada persona, pero cada persona. Vale, y yo entiendo que tiene que ser así. Es Pero así. ¿existe alguna Ley universal. regla general en la que nos podemos sentir todos más o El menos? azúcar sienta Vale, para todos. por lo general no se recomienda a nivel general, salvo problemas digestivos muy concretos, por ejemplo, gastritis Ya. o ardor epigástrico, se recomienda hacer 3, 4 como mucho comidas diarias. 3, 4 comidas. Como mucho Desayuno, 4. comida, Merienda y cena. Merienda y Sí, O eso estar- cena, incluso 3. Incluso 3 Estar comidas. picoteando todo el tiempo no es Claro, saludable. No es Exacto, bueno, no. Exacto. Hay mucha gente que come por aburrimiento. Sí, Ajá. claro. Yo me lo encuentro Estrés. constantemente y a mí me parece un gran error. El picoteo. Sí. Es que yo sí. como yo no me siento a comer, Aburrimiento, pero luego me como una doctora. Sí, luego- y me como un no sé qué. Ansiedad, estrés. Sí, ¿no? son factores que influyen, pero yo creo que es algo muy social también, o sea, es algo que hace muchísima gente. Le ponen algo de comida y aunque no sea su hora de comida, venga, Ya, ya, a comer. ya. Mm. Pero es que estamos en un país que funcionamos así, ¿verdad? Claro, Salimos totalmente. a comer, quedamos con alguien Totalmente. para comer o para picar algo. Vente a casa Exacto, y siempre- tomamos algo. Siempre la excusa es comer. Sí, sí, sí. O los Sí, pinchos, sí, ¿no? sí. Vamos allí que ponen buenos Maldito pinchos, sea. sea la hora que sea. El alcohol es otro problema social que tenemos ahí. Pero bueno, También. vamos a dejarlo. Yo dejé de beber hace 4 años. Según tus, Se te nota. según tus conocimientos y tu intuición, háblanos un poco de la relación de la alteración de la microbiota con respecto al desarrollo de intolerancias y alergias. Vale. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, disbiosis, supongo, con esto de alergias o intolerancias? Vale, primero muy importante diferenciar entre intolerancias y alergias, ¿vale? Que esto hay importante. gente que directamente, pues tú dices, no, es que me sienta mal la lactosa y te dicen, ¿eres alérgico? No, ¿vale? No es lo mismo. Una alergia es cuando se produce una reacción muy fuerte en nuestro sistema inmune con un alimento y nos podemos llegar a morir, nos ponemos con lesiones en la piel Urticaria. rojitas, nos quedamos sin respiración incluso, etcétera. Una intolerancia, pues es raro que te mueras, pero lo pasas muy mal, ¿vale? Hinchazón, diarrea, etcétera. Entonces, ¿por qué cuando hay una disbiosis o una alteración de la microbiota, lo que pasa es, en el caso de las intolerancias, es muy claro? Aumenta la inflamación, las enzimas encargadas de digerir esos compuestos, esos alimentos, ya no funcionan. Entonces, como no funcionan, o sea, esa microbiota está dañada, se produce una intolerancia, por ejemplo, a la lactosa, que es la más frecuente hoy día. Y con las alergias, lo que pasa es, es algo más de forma indirecta. La microbiota se relaciona con el sistema inmune, ¿vale? Y al estar alterada la microbiota se altera este sistema inmune y hace que sea más frecuente tener una alergia y, por ejemplo, problemas de la piel. Las personas que tienen problemas digestivos y en la microbiota tienen muchos más problemas en la piel, ¿vale? Le voy a hacer una pregunta. Está todo relacionado, ¿eh? Casi todo. Todo está relacionado. Porque has nombrado círculo lactosa vicioso. varias veces. La lactosa Ajá. es el de la- azúcar de la leche. Exacto. ¿De repente ha habido una explosión de intolerantes a la lactosa? De repente, sí. ¿Por qué el ser humano se dice que es el único mamífero que después del destete sigue tomando leche? ¿Y de otro Es animal? ¿Eh? ¿Y de otro animal? ¿Es necesario? ¿Y de otro animal? ¿Es necesario que lo siga tomando? Así a grandes rasgos. Los chinos dejan Vale, de beber leche en la lactancia. Las personas pueden sobrevivir perfectamente sin leche, Ajá. ¿vale? Y bueno, sin leche, con leche sin lactosa, pues más todavía, ¿vale? Más todavía. Sí, porque O sea, ante la duda sin lactosa. está demostrado que más del 60% de la población mundial tiene algún grado de intolerancia a la lactosa. 60%. ¿Qué pasa? Esto estaba muy infradiagnosticado, por eso ahora ha habido una explosión, pues porque se está viendo y se está relacionando. La lactosa, como cualquier intolerancia, depende de la cantidad. Por ejemplo, yo soy intolerante a la lactosa, la leche no la puedo tomar porque me hincho mucho, pero puedo comer queso, puedo comer yogur, puedo comer incluso un poquito de nata. ¿Pero tiene lactosa? Claro, sí, pero con pequeñas cantidades de lactosa no tengo problema, como mucha gente, con muchos intolerantes. Porque ocurre que, perdona que te corte, No, no porque te preocupes. que mientras me están midiendo así como flashes, pero ocurre que en el proceso de la fabricación del queso baja el índice de lactosa. Exacto, qué también. máquinas También son. es por eso, por Bien, supuesto. bien, bien, bien. Se transforma, ¿no? En otras cosas. Sí, ¿no? y además son productos más interesantes nutricionalmente Sí. que la leche porque son fermentados y en teoría son buenos mejores. para la Le microbiota. aportan al Aportan organismo cosas que la leche no. muy fermentado, positivas que la leche pues no tanto. No voy a decir que no, pero no Ya, tanto. pero de otra manera. Exacto. Sí. Vale. ¿Cuenta como ultraprocesado la leche sin lactosa?
Realmente yo no lo contaría como un ultraprocesado. Podría ser un procesado de primera generación, digamos, de primer nivel, un nivel muy bajito. Lo único que hacen con la leche sin lactosa es quitarle la lactosa. Simplemente. La deslactosa. Quizás las ultraprocesadas son las que le aportan calcio, esta leche extra de calcio, extra de... Sí, yo no estoy muy a favor de esos aportes así extra. Claro. La última que le voy a hacer, bueno. que se va a quedar así. ¿La última seguro? Sí, de esta rama. Ahora ya sigue Nacho. Leche con almendras. ¿Qué? No, leche con almendras, no, leche de almendras. Las bebidas vegetales. Bebidas vegetales. Leche de almendras. Leche de almendras. No deberían de llamarse leches. Leche de almendras, ¿qué? Exacto, yo digo lo mismo. Deberían llamarse bebidas, Claro. ¿vale? Bueno, Con néctar, a ver, yo no estoy ni a favor ni en contra. Yo estoy a favor de que sea una bebida vegetal lo más natural posible, que no les echen cosas raras, conservantes, azúcar oculto, que están en muchos, Sí. ¿vale? Y que sea solo pues lo que es el prensado, digamos, de la avena, bueno, de la avena o de la almendra o del arroz y poquito más. Y a quien le guste que se lo beba y a quien no le guste que no. ¿Qué ocurre? Que le intentan dar un sabor agradable. Más interesante. Claro, para que se parezca a la leche. También. Claro, es como la hamburguesa de tofu. Sí, o eres hamburguesa vegana. O eres tofu. Claro, sí, efectivamente. Sí, nos engañamos, nos hacemos trampas al solitario. La polémica que surgió con las leches de productos vegetales, que obviamente se quejaban los productores de leche porque llamaban leche a una cosa que no lo era, ¿no? Es raro que continúe esa nomenclatura, ¿verdad? Y hoy en día no se haya arreglado. Sí, bueno, yo creo que hay mucha gente que también las nombra así por costumbre. No, pero realmente lo pone, yo creo que en las etiquetas. Sí, también. A mí me encanta la horchata. Dime algo bueno. Bueno, la horchata de la chufa. A ver. Si fuera sin azúcar, no habría problema. Perfecta, ¿no? Y sin fartón. También. A ver, otro factor importante para cuidar la microbiota que me ha llamado la atención es el concepto de mindful eating, lo de masticar muy bien, sin comer, que no estés distraído, sin ver la tele, si puede ser, que no atrangullones. Mindful eating es comer con conciencia plena, es decir, poner el 100% de la atención de manera intencionada, no solo en el acto de comer, sino en todo el proceso que significa alimentarse. ¿Cómo de esto es de importante a la hora de alimentarse en esta vida que llevamos tanto estrés a la hora de trabajar? Comemos a trangullones y llegan pedazos de comida donde no deben de llegar. Habría que meter en la parte, ¿no? Habría que meter papilla. Vale, yo esto lo tengo grabado a fuego en mí y a mis pacientes. Siempre es de las primeras cosas que les digo, porque la gran mayoría en ese sentido no come bien. Insisto, la gente se está centrando mucho hoy día en comer sano, pero es que hay que comer bien, hay que masticar bien la comida, hay que dar unos descansos, hay que comer y luego no tumbarse ni irse a correr una maratón. O sea, hay que hacer un reposo digestivo y comer, intentar comer en la medida de lo posible por saborear la comida, disfrutar de la comida, no comer estresado, comer porque hay que comer, no como porque me tengo que ir a otro sitio y es una necesidad básica que la tengo que cubrir. No, sino, o sea, hay que cambiar el enfoque a nivel psicológico y a mí me parece algo súper importante. ¿El reposo digestivo? Sí. ¿Qué es el reposo? Para mí el reposo digestivo es después de comer, sobre todo a mediodía y por la noche, pues quedarte de pie, a ser posible, haciendo alguna actividad suave, ¿vale? Recoger platos, fregar, no sé, colocar la ropa el día siguiente, etcétera. Te acabas de cargar la siesta española. No. Sí. No, sé valiente y dilo. Odio la siesta española. Al revés, yo no puedo vivir sin siesta. Iba a venir... Pero ¿cuándo te la echas entonces? ¿4 horas después de comer? No tanto. O sea, mira, simplemente con que después de comer a mediodía 20 minutos. Ajá, Pasa que, bueno, pues hay que contar con los tiempos de cada uno. Hay gente que trabaja. Esa liturgia es sana. Además está estudiada que es sana. Sí, pero no comer, salirse de la mesa y pegarse el... Y tirarse en plancha al sofá o a la cama. En el refranero Rosario lo conoces, dice que la comida se sestea y la siesta se pasea, ¿no? Pero en este caso, los beneficios de la siesta, si es cortita, además ayudan luego a dormir mejor. Hay neurotransmisores. Se hace mejor la digestión. Y no demasiado larga, más de 15 minutos a lo mejor no trae ya beneficios, ¿no? Correcto. Sí. Pues yo me voy feliz porque yo me echo 15 minutos de siesta todos los días. Otra cosa que me llamó mucho la atención, alteraciones de la microbiota, cómo alteraban en las funciones cognitivas, sobre todo en niños, en los cuales podían llegar a tener, a ver, lo tenía por aquí, podían llegar a alteraciones de conducta con manifestaciones pseudoautistas sin llegar a tener autismo. Sí. Esto, ¿cómo importante es
esa alteración de la microbiota en las funciones cognitivas, sobre todo de los niños. Vale, mira, esto es un punto súper importante porque yo de lo que sé, bueno, estuve recientemente en el Congreso de Microbiota que fue en Barcelona, que esto se hace un Congreso de Microbiota a nivel nacional, para que lo sepa la gente y los profesionales. Es una de las enfermedades, alteraciones en la infancia que más se relaciona con la microbiota. Se está demostrando científicamente. Bueno, lo has comentado antes, el eje intestino-cerebro es fundamental. Se está viendo que es fundamental cómo haya llevado la madre ese proceso de embarazo, tanto a nivel psicológico como a nivel de alimentación, etcétera. Y se está viendo que, en concreto, en autismo, la microbiota tiene una relación súper importante. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que como todo, pues... Perdona, pero a ver, ¿tiene relación el autismo con la microbiota? Pero partiendo de que la microbiota puede no sé si provocar autismo o viceversa, que un niño, una persona autista, se le puede alterar la microbiota. Que una alteración de la microbiota pueda producir autismo. ¿Sí? Insisto, es muy novedoso, ¿no? Sí, es bastante novedoso, pero sí que se está viendo esa relación. ¿Por qué? A través del eje intestino-cerebro, a través de los neurotransmisores y a través de, bueno, hay otros factores implicados obviamente, pero sí que de las cosas que más se está viendo relación. Porque se habla mucho del autismo últimamente, porque da la sensación, no sé si, porque no lo tengo contrastado, que haya habido como una, vamos a decirle, una explosión de detecciones de personas dentro del espectro del autismo. Y de enfermedades raras también. Que también tendrá que ver con el hecho de que se está diagnosticando. O puede ser también que de lo mal que estamos comiendo nuestras 2 generaciones desde atrás hacia aquí, el omega 3, se esté provocando este hecho concreto. Sí, se cree que va encaminado más a la alteración de nuestros hábitos, de la alimentación, de los alimentos que están más, aunque parezcan más sanos, pero están más contaminados por más cosas. Ajá. Se está relacionando con eso. Fitoquímicos, todo ese tipo. Claro. O sea, que te comes lechuga, brócoli en casa pensando que te estás volviendo Superman y no. Sí, exactamente. Otra cosa que me di cuenta investigando sobre microbiota es cómo influye anímicamente, de modo que si tú tienes la microbiota mal, vas a estar como más depresivo, y si estás más depresivo no vas a hacer deporte, y es como una espiral hacia adentro de la cual habría que salir. Hay una estadística muy chula que os traigo luego. Y cómo el sistema de salud, por error, rápidamente entierra el problema recetando cosas que acaban en PAM o fármacos pertenecientes al grupo de las benzodiazepinas, sin indagar en el origen del problema para deshacerlo, porque a lo mejor tú tienes un estrés increíble en el trabajo, te provoca mala microbiota y rápidamente te mandan algo que te entierra el problema, que tú crees que te sientes mejor, pero el origen del problema no se soluciona. ¿Tú qué piensas sobre esto? Vale, es un círculo vicioso, ¿vale? Y es una relación bidireccional. Una persona con ansiedad, con estrés crónico, sobre todo con insomnio, es una persona que va a tener la microbiota mucho más alterada. Al alterarse la microbiota, hay una interacción con los neurotransmisores para los cuales la microbiota es súper fundamental para su creación, para su regulación, etcétera. Por ejemplo, la serotonina, ¿no? La serotonina es el neurotransmisor principal del estado de ánimo y cuando esto se produce, pues esa serotonina no se sintetiza bien, no llega bien al sitio que tiene que llegar y eso retroalimenta ese estado de bajo ánimo, de insomnio, etcétera. Hablo de la serotonina como puedo hablar del cortisol, ¿vale? Que también la microbiota lo regula por un eje con el sistema endocrino, ¿vale? Fundamentalmente. Y el cortisol al mismo tiempo daña la microbiota, genera más permeabilidad intestinal, que también es un concepto súper interesante. Y bueno, pues al final es todo un conjunto, hay como una máquina fatal que es muy difícil de cortar. Las benzodiazepinas, bueno, ya ha salido muchas veces en televisión y en los medios que tenemos el récord en España de prescripción o de consumo de benzodiazepinas. ¿Qué son las benzodiazepinas? Son fármacos relajantes, ¿vale? Es el típico, por ejemplo, el típico Orfidal que te ponen debajo de la lengua cuando estamos nerviosos o que te indican para dormir. Súper adictivos, además. Sí, bastante. Bueno, haciendo una analogía es como si te rompes un tobillo y te tomas un Nolotil, te deja de doler el tobillo, pero el tobillo sigue estando roto. El problema sigue estando, sí, exacto, exactamente. Madre mía. Bueno, os voy a leer una cosa a ver qué pensáis sobre esto que investigué. Un estudio europeo mostró que los altos niveles de
Porphyromonas gingivalis están correlacionados con el daño periodontal, periodontitis, se asociaban con un riesgo de cáncer de páncreas, también puede afectar en la génesis del cáncer de colon. Las bacterias de periodontitis que pasan a la sangre. al sistema digestivo y desembocan en cáncer y en problemas. Esto no es vocal. Vale, a ver, también hay que intentar, bueno, quiero lanzar un mensaje de que hay muchos estudios, ¿vale? Muy interesantes, pero en muchos casos no se conoce exactamente qué fue antes, si el huevo o la gallina. Esa gente que tiene esas bacterias ha tenido cáncer porque esa bacteria ya estaba alterada, o como ya han tenido el cáncer ya tienen la bacteria alterada. Están relacionadas, claro, pero no se sabe realmente. Pero no se sabe si causa-efecto realmente cómo es. Entonces eso está pasando mucho con el mundo de la microbiota, que se están relacionando muchas cosas, pero no se sabe qué fue antes, si el huevo o la gallina, y de hecho no se sabe muy bien cómo atajar eso y cómo darle un significado en la práctica médica. O sea, con el paciente real, ¿no? Sí, teniendo en consideración básica, ¿no? Que lógicamente la higiene bucal y tener... Sí, que es súper importante. Exactamente, sí. Y que tenemos una microbiota oral súper importante y esencial en nuestra boca y que hay que cuidarla. Principal agente contra la caries, la propia sí, flora sí, exactamente. Voy a enlazar con esto un tema que hablamos de cáncer, oncomicrobiómica. Cuando una persona padece cáncer, se le hace un estudio para ver cómo está su microbioma para optimizar a esta persona para que responda mejor a un tratamiento con el cáncer. Y me llamó mucho la atención lo de ver cómo está su microbioma, mejorárselo y luego ya darle la terapia de quimioterapia para que la reciba de mejor manera. Vale, yo aquí creo que lo más interesante de ese enfoque es disminuir al máximo la inflamación, ¿vale? Al final, una microbiota dañada es inflamación en el cuerpo a nivel general. Es una inflamación crónica, no es aguda, no es algo que tú vayas a notar probablemente, pero es algo que está. Entonces, desde ese punto de vista, el optimizar la microbiota, desde el punto de vista a nivel inflamatorio, a nivel de salud en general, a nivel también de estado mental, etcétera, me parece algo correcto y interesante de plantear, pero para cualquier enfermedad, claro, yo diría. Para recibir mejor los tratamientos. Exacto, exacto. Bueno, un tema que se ha puesto como muy de moda, que lo hablábamos que era como un renaming del síndrome del colon irritable, que yo creo que es el SIBO. En inglés es Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Hablamos idiomas, ¿eh? Yo también. Yo quería hablar un poco de SIBO, explicar un poco lo que es el SIBO, porque todo el mundo se autodiagnostica, tengo SIBO, darnos un poco de luz sobre este tema. Vale, ahora todo el mundo tiene SIBO y antes nadie tenía SIBO ni tenía nada, tenían todos colon irritable. Bueno, el SIBO es simplemente un crecimiento anormal de bacterias, que pueden ser arqueas también, que es otro tipo de bacteria más fea, digamos. Más primitiva, ¿no? Sí, exacto. Que están sobrecrecidas en nuestro intestino, ¿vale? Al final es un tipo de disbiosis, porque es que esas bacterias no están en equilibrio y ya está. ¿Síntomas que pueda dar esto? Pues hinchazón. No, pero no solo hinchazón, no solo la típica barriga embarazada que salen las influencers diciendo tengo SIBO, mira cómo estoy hinchada. No, sino un estreñimiento muy fuerte, también puede ser SIBO, diarreas, dolor abdominal, gases, reflujo. Todo eso podría ser SIBO, pero podrían ser también otras cosas. Entonces, bueno, como siempre, un poco pues tener cuidado con estas cosas, buscar un buen diagnóstico, hacerse las pruebas necesarias y una buena orientación por una persona que sepa del tema. Más allá de la nomenclatura, ¿no? Que a un paciente, oye, le puede importar más o menos, ¿no? Claro, realmente está el hecho en sí. O sea, sí, por supuesto, decir, por supuesto. Yo no tengo ningún interés en tener SIBO ni nada, me da igual cómo se llame, ¿no? Lo que quiero es arreglar. Estar bien. Exactamente. Entonces, si yo considero que tengo alguna disfunción de algún tipo a nivel alimentario, pues voy al médico y que me lo regule o intento como mínimo no arreglármelo yo porque yo por mi cuenta porque se puede empeorar el problema. Sobre todo si me agarro a medicinas que he oído por ahí o que he leído en internet, el famoso recurso, ¿no? de ir a internet. Exacto, o empezar con dietas restrictivas que no conducen a nada, sino que empeoran la situación. Pues también ocurre eso, ¿no? Hay tendencia, ¿no? Que cuando te me sienta algo mal, voy a dejar de comer. Me lo quito. Y muchas veces es reducir la cantidad, comer a lo mejor un poquito mejor, lo que hemos hablado antes de masticar mejor la comida,
O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer que no estar quitando alimentos que además muchos son sanos, porque en el sobrecrecimiento bacteriano lo que se produce fundamentalmente es una intolerancia a la fructosa. ¿Qué pasa? Que la fructosa no solo está en las frutas, que es lo que todo el mundo dice, la fruta, no puedes comer fruta. No, sino está también en muchos vegetales, en frutos secos, en legumbres, etcétera. Y estamos de acuerdo en que estos alimentos en teoría son sanos, pero a estas personas les sientan mal. El ajo, la cebolla, por ejemplo. Incluso etcétera. El proceso de cocinado. Influye, también, ¿no? O sea, tú a la hora de enfrentar unos garbanzos a una cocción, no te estás comiendo el garbanzo original, ¿no? Ese garbanzo ha sufrido un proceso de cambio. Un proceso en el cual suelta pues sustancias en ese líquido. Me refiero en general, ¿no? O lo que más sea, allá de los productos crudos que tomemos, las frutas, lógicamente, quizás sean las que menos se cocinan. Las que no se cocinan, claro. Sí. El resto de verduras, todas se cocinan y cambian su esto. O sea, no es igual cocer una zanahoria 5 minutos que 20. O no cocerla, porque los alimentos crudos suelen sentar peor. Una zanahoria cruda va a sentar... ¿Qué quieres decir con sentar peor? ¿Recomiendas comer crudo? Porque también hay una tendencia de los crudis estos de... A ver, todo es que voy a decir otra vez la frase de que depende todo de cada persona. Claro, vale. Pero lo que pasa es que las personas que tienen problemas digestivos, que pueden tener intolerancias, siempre se recomienda un cocinado suave. Pues mejor una zanahoria al vapor que una zanahoria cruda. O sea, ejemplo, como norma general se puede decir que sí. O sea, la sobrecocción de la verdura tiende a ser mejor que el crudo. Y también es mejor que esa verdura o esa fruta esté en un punto medio de maduración, sobre todo que no esté muy maduro. Que no esté muy maduro. Exacto, porque cuanto más maduro está, más fructosa tiene. Y peor se tolera. Qué bueno. Sí. O sea, ese plátano negro que está en casa, que ya nos saluda cuando entramos a la cocina. Me hago yo un brownie, chaval. En mi casa ocurre, ¿eh? Yo tengo un niño de 10 y una niña de 7 y los plátanos, papi, quiero plátanos. Y se comen una semana, se comen 25, a la semana siguiente están los plátanos allí. Jamás se tira yo un plátano pero como si negro no, que este. A ver, como todo, si no te sienta, yo no estoy diciendo que no sea, si no te sienta mal, no pasa nada, claro. Pero hay que observarse porque si tienes problemas digestivos y te pones a comer fruta madura, lo puedes pasar mal. Mira. ¿Qué importancia tiene eso que has dicho? Otro tip ahí que nos llevamos. Sí. No, el ver que te sienta mal, ¿no? Simplemente dices, hostia, esto me sienta mal una vez y otra vez, ¿no? Exacto, o esto me sentó bien ayer y me da pero una eso muchas veces es por ¿no? el estado de maduración, porque un día el plátano está menos maduro, te sienta mejor, al día siguiente o a los 2 días está más maduro y por eso te sienta peor. Fíjate, normalmente. qué curioso. Qué curioso. Otra cosa que me gustaría que nos hablara es de la infección de Helicobacter pylori, que lo padecemos los 2/3 de la población mundial. Y también he escuchado que muchas veces perjudica como a la mucosa intestinal, como que te la merma mucho, tiene más acidez. Un poco qué es el Helicobacter pylori y lo que nos sucede cuando lo padecemos y qué consejos nos da. Vale, bueno, eso es un tema súper importante. Estamos hartos los médicos de ver gente con el Helicobacter. Súper importante. Si alguien tiene Helicobacter y tiene síntomas, aunque sean leves, hay que tratarlo, hay que erradicarlo. No hay discusión con eso. ¿Por qué? Porque a largo plazo se ha visto que empieza a dañar la mucosa gástrica y puede producir cáncer, ¿vale? Entonces eso es algo muy serio. Si tienes Helicobacter, bueno, casi seguro, salvo que estés muy asintomático y te hagan, por ejemplo, una gastroscopia y no tengas daño en la mucosa, hay que tratarlo, ¿vale? El Helicobacter es una bacteria súper prevalente hoy día en toda la población mundial. Se suele adquirir a nivel familiar, ¿vale? Es decir, si una familia tiene Helicobacter, pues si tu padre, tu madre, pues tú lo vas a tener muy probablemente. Normalmente nos contagiamos cuando somos niños, pues porque tocamos más cosas, no le damos a la boca, a lo mejor nos limpiamos mal cuando vamos al aseo. Y bueno, los síntomas que da el Helicobacter suelen ser ardor, distensión, sensación de hambre, de tener que estar continuamente comiendo por hambre. Es algo muy habitual. El tratamiento, nos guste o no, para erradicarlo, aunque hay terapias pues, alternativas y hay que valorar, como siempre, cada persona. Como con hongos, terapias alternativas con hongos que no son tan eficaces como los antibióticos. Por ejemplo, ¿no? sí, exacto. Son terapias que yo daría después del tratamiento o junto con el tratamiento, ¿vale? Pero para erradicarlo hay que dar un cóctel antibiótico que se carga la microbiota, claro. Pero hay trucos para que ese cóctel no nos afecte tanto. Una especie de reseteo, ¿no? Te hace una especie de limpieza integral. Totalmente. ¿Qué hago yo con los pacientes que trato de Helicobacter pylori? Les pongo un probiótico. Tan sencillo como eso. El probiótico
ayuda a erradicar el Helicobacter pylori, no cualquier probiótico, súper importante, una cepa seleccionada para eso. Y además protege nuestra microbiota. Entonces, mucha gente que ha hecho ese tratamiento de Helicobacter pylori le he puesto probióticos y ni se han enterado. Claro, es que para que sepa la gente la importancia que tiene la microbiota dentro de nosotros, vi un experimento en el cual a unos ratones les quitaban la microbiota, les dejaban sin microbiota y al muy poco tiempo enfermaban y terminaban muriendo. Sí. Sí, es que has comentado una cosa muy curiosa que también es un poco casi folclore nacional, ¿no? Has dicho el tema de los niños, ¿no? Que se meten las manos en la boca cuando son pequeños. Bueno, los niños no notan niños, morderse las uñas, ¿no? Este tipo de cosas. Y esa tendencia de los papás, ¿no? Cuando, a lo mejor los papás valientes, ¿no? Los papás modernos estamos muy cuidadosos, ¿no? El niño. Pero eso de déjale que se inmunice. Se tiene que inmunizar. Eso no vale para nada. Vale, a ver, sí que se ha visto en algún estudio que un niño que se cría, pues, por ejemplo, en un medio como muy rural, campo, granja, animales. En el río Ganges. Bueno, eso ya es un poco extremo. Ahí directamente mueren los niños directamente. Es un poco extremo porque las bacterias son... Tienen las defensas, los niños de las chabolas. Claro. A flor de piel. Sí que se cree que hay una... O sea, que puede estar a favor, puede ser a favor de una inmunización y de que luego a largo plazo pueda ser mejor, ¿no? Pero algo controlado. Pero algo controlado, mucho más controlado. No es cuestión de estar constantemente pues con suciedad, con la mano en la boca, con... En fin. Sí, porque también ocurre, y yo creo que eso sí que es un dato objetivo, ¿no? O sea, cuando los que tenemos hijos que hemos visto los niños cómo los hemos llevado al colegio, el primer año te lo pasas en el centro de salud, el segundo año vas la mitad de las veces, el tercer año, mágicamente, de repente ya no va nunca, claro, sí. Viene a ser un poco el proceso parecido, ¿no? Sí. De inmunización. Sí, no total. sé si el nombre técnico es inmunización, pero viene a ser un poco parecido, ¿no? El Totalmente. niño necesita estar expuesto a ciertos factores externos para fortalecer su sistema inmunitario, su microbiota, al fin y al cabo, ¿no? Al final todos estos conocimientos nos vienen bien porque antes, cuando os he dicho que he puesto el agua del tiempo, me pasó una anécdota cuando estuve en Tokio, que así vamos de listos y pedimos agua en japonés, dije Misu Kudasai, y me trajeron agua, sabemos idiomas en la agua mesa. templada, agua caliente en la comida. Y dije, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué pedido? Estamos acostumbrados aquí, con el clima que tenemos, a beber agua muy fría y luego ya me he ido dando cuenta que el agua fría no ayuda a la digestión, lo correcto es beber agua templada, caliente. Te das cuenta al final con estas cosas cómo ayudar a tu digestión y a tu salud. Yo es que sí he oído, además un día fue así como en un programa de televisión, no recuerdo cómo fue esto de Españoles por el Mundo o algo de esto, en China, que los chinos suelen, o está como instalado en su cultura, beber agua caliente, pero no del tiempo. Agua caliente. Por favor, sírveme usted una jarra de agua caliente. Sí. Se lo hizo en los vasos. Estoy pensando que a lo mejor lo que le trajeron a Choti fue un tazoncito para lavarse las manos. Y se lo bebió. No, que era agua para... Es que ese concepto viene de precisamente de la medicina tradicional china. Y es así, o sea, es así. Favorece el agua caliente. Sí, las cosas calientes, la comida caliente sienta siempre mejor que una comida fría. Sí, pero la comida parece como que lo das por hecho, ¿no? O sea, quiere decir, siéntate a comer antes de que se enfríe. Sí, pero la bebida también, claro. Cierto. Totalmente cierto. O sea, eso de la jarra de cerveza fría... Hombre, en verano, bueno, las condiciones son diferentes, la sensación de sed también es muy potente, pero a nivel de digestivo, de todo lo que sea más favorecedor para el sistema digestivo, para esos movimientos necesarios para hacer la digestión, sin duda las cosas calentitas. Tiene sentido, ¿no? Más próximo a la temperatura corporal. Ya no tiene que hacer ningún reajuste el organismo, ¿no? Sí. Otra pregunta muy importante que a mí me surgió es, ¿hay algún aspecto contraproducente en el momento de meter probióticos en lugar de buscar un alimento que contenga eso que te cultive? Vale, muy importante. Aquí se va a caer un mito, creo, importante. Para que una persona logre el efecto de un probiótico preparado farmacológico con alimentos, tiene que estar consumiendo ese alimento todos los días en grandes cantidades y muchos meses. Durante mucho tiempo. ¿Vale? Para que simplemente pueda hacer el efecto de una cápsula de un probiótico. Que por supuesto ese alimento va a ser bueno para la microbiota, va a ser antiinflamatorio, va a ser, por supuesto. Pero si queremos la similitud con un alimento, con un probiótico farmacológico, no lo vamos a conseguir tomando un yogur todos los días. Estamos hablando de que al final un probiótico... Está preparado también para superarla, y para atravesar la barrera gástrica, para llegar al sitio que tiene que llegar, Es una solución más rápida al camino más corto.
porque Sí. yo estaba viendo cómo gente hablaba de lo de Helicobacter pylori, cómo hacerlo con dieta natural, pero claro, los tiempos y la curación es muy distinto. Es mucho más eficaz los antibióticos, por mucho que no nos gusten, pues en este sentido igual, como que rápidamente se soluciona el problema. Totalmente. Un inciso mientras busco No, inciso información. ninguno. Dale. Digo que no ha exagerado, Nachotti, cuando ha dicho 2/3 de la población lo han sufrido, lo tienen o El te Helicobacter. puedes curar sin saber. Lo Sí. puedo tener yo a lo mejor Sí. una semana y luego curarme con una alimentación sana y he reducido, o eso No. ya es crónico y se me queda ahí. No, el Helicobacter de niños quizás sí que es posible que se pueda, tu cuerpo lo pueda eliminar. Sí que es cierto que hay gente que tiene muy poquita cantidad y su cuerpo automáticamente lo va eliminando, pero en el momento en el que crece ya Lo tienes crónico, lo tienes fastidiado. Iba a decir una palabra. ¿Cómo sé yo, doctora, que lo puedo tener ahora? ¿Por la sintomología? Por los síntomas. Si no tengo ninguna Solo síntoma por los de esos que síntomas. has Si no tienes nombrado. síntomas, no te aconsejo Vale. que te hagan nada. Vale, perfecto, ¿Vale? perfecto. No, si no soy hipocondriaco, pero como ha dicho 2/3 de la población, Y aquí Digo, somos 3, he pues tenido, dos de nosotros lo he tenido un tenemos. poco de diarrea ayer, Claro. digo, puede ser Helicobacter o Era puede un, ser te- que... era un No. tema que no se nos podía escapar por ese motivo. Os voy a leer un pequeño texto y ahora voy a hacer una pregunta. El azúcar altera la microbiota intestinal, eliminando la protección contra la obesidad y la diabetes. Un estudio preclínico encontró que el azúcar en la dieta altera la microbiota intestinal, desencadenando una cadena de eventos que conduce a enfermedades metabólicas, prediabetes y aumento de peso. Dicho esto, en el momento en el que una persona se va a beber una Coca-Cola, Tú ya no. ¿qué es menos? Tú ya no. Mi pregunta es, ¿qué es menos malo? ¿Una Coca-Cola con azúcar de 33 centilitros con sus 35 gramos de azúcar? ¿O una Coca-Cola cero con sus Diet. respectivos edulcorantes tipo aspartamo, que la OMS lo tacha como ingrediente cancerígeno, edulcorantes no nutritivos, comunes como acesulfamo K, aspartamo, advantamo? ¿Cuál sería de las dos la menos mala? No mejor, porque aquí se distorsiona decir cuál es mejor. No, lo mejor no es ninguna. ¿Cuál es menos perjudicial? Menos Vale. mala. Yo, bajo lo que yo conozco, y aunque sea solo por lo que se desconoce tantísimo de estos compuestos que les echan a los productos 00, pues lo han nombrado acesulfamo K, el otro que han nombrado, ¿cuál era? El aspartamo. El aspartamo, sí. Yo me tiraría por una Coca-Cola con azúcar. Sí, De remolacha. porque ya la conoces. No, es más Quiero natural. decir, ¿no? Sí, ya- es ya una sabes lo sustancia que es el que ya, azúcar. que ya la Claro. conocemos, que dentro de que es refinado, porque el azúcar de mesa sacarosa es refinado, por desgracia, porque es mucho mejor el azúcar moreno, el azúcar de caña, el Sí. azúcar de coco, por Claro, ejemplo. sí. ¿Sabes Pero- cuál? Sí, perdón. Sí, No, sí. dentro de eso, y de que no es bueno, obviamente, porque eso te genera unos picos de glucemia, te altera el metabolismo, etcétera, pues me quedaría con la versión más conocida. Acesulfamo K, aspartamo, advantamo, ciclamatos, Por neotamo, sacarina, sucralosa, Sucralosa. stevia y derivados de la Stevia. stevia. Parece la selección de Grecia que ganó la Eurocopa de 2004. Tú no lo conoces, pero es que tu microbiota tampoco lo conoce. Entonces son como Hostias, elementos hostias. ajenos. ahí. Alienígenas. Extraños totalmente. Son como Sí. meter un robot en esta jungla. La Todo analogía, eso. la analogía de la jungla, Bien. como metes ahí un robot en el cual los monos empiezan a golpear ahí. Oye, me encanta el día de hoy porque estamos hablando de un montón de analogías. Tú has dicho lo de los plátanos en el Sí, intestino, sí, sí. tú has dado el camión de la basura. Te falta a ti meter una analogía porque... No, ya la meteré, ya la meteré. Dame tiempo, dame tiempo. Te reto. Bueno, Que sí, estaba pensando sí. yo que por qué no meten Bueno, la miel. me quedaba ultraprocesados, que era que lo que les pasa a los ultraprocesados, pues que las empresas quieren alimentos pues que sean Muy atractivos para... ¿no? muy atractivos, Al no, paladar que perduren fundamentalmente. mucho tiempo Ah, para que también. sean económicamente eficaces, Alta caducidad. pero no para alimentar. No, no. Y que quería analizar qué pasa con los ultraprocesados, que si es que no te aportan nada o si hay algo más perjudicial de ellos en la microbiota. Es que todo es perjudicial en ellos. De forma directa, alteran la microbiota, generan inflamación en la microbiota, alteran el metabolismo, alteran también nuestra salud mental porque producen señales equivocadas, ¿vale? En nuestro cerebro. Entonces, no nos están nutriendo ni alimentando de prácticamente nada. Rosario, cuando Con lo cual lo- es como comer una bolsa así de patatas, pero vacía de nada, ¿no? Que no tiene- Entonces no nos aportan nada, ¿vale? digo yo, ¿Por qué comerlos? ¿Por O qué sea, no? ¿por qué ingerirlos? Porque te sacian. ¿por qué no los Y porque prohíben? tienen una palatabilidad Sí, por- muy rica. Porque está muy rico. Sabrosos. Claro. Claro.
pero está hecho para generarte una adicción. La típica bolsa de frutos secos condimentada, súper crujiente. Exacto, súper sabrosa, pues sabor de alguna barbacoa. forma es un producto creado para que tú lo vuelvas a consumir de forma repetida, porque te genera una adicción. Digo yo, si lo tendrían que prohibir las Claro, ¿no? Claro, pero vamos a lo de siempre. Creo es muy complicado que pase eso. No se puede. Ya sabes por qué. Claro, no se prohíbe el tabaco, no se prohíbe el gasoil, no se prohíben, iba a decir ya aquí a modo utópico, las guerras. O sea, todo lo malo que nos venden se mantiene. ¿Por qué se va a prohibir de repente la Coca-Cola? ¿Por qué se va a prohibir? Como pasa con los medicamentos, manténgase fuera del alcance de los niños, pues mira, en las máquinas esas expendedoras de los institutos o de los colegios tendrían que estar fuera de los niños. Pues sí, señor, estoy de acuerdo. Mira, y te va a hablar una persona que tiene una empresa de máquinas expendedoras. Es lo que he dicho. No. Acabo de quedar sin un amigo. Has dicho una cosa y lo voy a decir. Protegemos a los niños. Y lo voy a decir. Y muchos de mis clientes lo saben, porque se lo digo. Cuando me dicen, ponme Coca-Cola que no me queda. Y yo les digo, a fe que lo digo, no saques Coca-Cola. Pon gazpacho. No, bueno, gazpacho. Vete tú a saber qué clase de gazpacho es el que está dentro de ese cartón. Yo les digo, comprar agua. Claro. Y me dicen, pero si es para ti el dinero. Y digo, bueno, podré pasar sin ello. Un poquito de verdad. De ética, ¿no? Por exigencias del guión. Tengo que alimentar a la prole. Pero vamos. Claro. Maldito bote de Coca-Cola que yo vendo. Ya, porque en casa lo justo y necesario. Yo no tomo nada de eso. Lo justo y necesario. Si no se lo doy a mis hijos, en fin, mis clientes no son mis hijos, ¿no? Pero al final me está pagando la hipoteca de cierta forma. Yo le iba a decir una cosa a Rosario, que en tu corta experiencia, ¿no?, académica, no estamos viendo una explosión de enfermedades rarísimas y muchas pueden tener origen en cómo está todo de mal en la industria alimentaria y lo que acabamos de ver, ¿no? Desde los fitoquímicos, o los plaguicidas y toda esa cantera, y que al final nos estemos comiendo tanta miseria, ¿no? Y tanta química, y nos produzca, pues, es un desorden, un desequilibrio en nuestros fundamentos más básicos. Sin duda, bueno, yo creo que eso es así. Cada vez está pues todo más procesado, lo que hemos dicho antes, todo lo que incluso se cree que es sano, pues está más contaminado de todo, pues los pesticidas, los fitoquímicos, etcétera, y al final nos estamos comiendo cosas también que pensamos, también nos venden cosas que nos venden como sanas que no lo son tanto. Por ejemplo, el color naranja del salmón, que escuchaba ayer, ¿no? Que es artificial. Y entonces eso pues sí que influye mucho, lo que pasa que influye de una forma muy silenciosa, que no nos enteramos. Cuando nos enteramos, pues ya tenemos el lío montado. Están diagnosticados ya el cáncer. Exactamente. O lo que sea. Que por supuesto, ¿no?, hay muchos factores más. Hay que hablar también del estrés crónico, de los hábitos, de cómo manejamos la salud mental, del deporte, que es algo fundamental, que yo siempre invito a todo el mundo a que haga deporte bien, ¿vale? Claro. Y bueno. La propia ingesta del pescado azul. Oía en un programa que era determinante para, obviamente, no encontrarnos este espectro de TDAH en los niños, porque la dieta del pescado azul, el omega 3 y todas esas cosas es fundamental. Entonces, o sea, es un caso de esto, hay que comer pescado azul, ¿no? Quiero decir, 2 veces a la semana, ¿no? Cuidado, porque hay que tener cuidado, o sea, con el pescado y con pescado, mariscos en menor medida, por el tema de los metales pesados. Es que entonces, claro, encontrar el equilibrio es muy complicado. Es que si quieres comer pescado azul y te ingieres... Chupar las cabezas de las gambas, sí, chupar de las cabezas de las gambas, no. No. Ahí hay mucha concentración de mercurio. Claro, pero a tu paciente le dices que no lo hagan. Bueno. O sea, y aquí hemos llegado al final. Si sale el tema lo podemos discutir. Bueno, mientras no chupar 400 kilos de cabezas de gambas. Claro, tampoco la gamba es el alimento que más tiene. Pero una cabecita. No pasa nada. Voy a leer una parte técnica. El omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones que actúa sobre las células de la mucosa gástrica, inhibiendo hasta el 80% de la secreción del ácido clorhídrico. Dicho esta parte técnica, que mucha gente parece que vive a diario con omeprazol, ¿qué consejo le podemos dar para solucionar posibles problemas que llevan arrastrando durante años? Vale, otro grandísimo problema que tenemos en la salud actual, medicina actual.
tenemos personas tomando omeprazol de forma crónica o tomando omeprazol simplemente porque me voy a tomar un día un antiinflamatorio y hay que proteger el estómago. Lo primero, el omeprazol, todo lo acabado en esto, pantoprazol, etcétera, no son protectores, no hacen una función de protección. Lo que hacen es quitarte el ácido clorhídrico, te cambian el pH gástrico, la fisiología gástrica te la vuelven del revés, ¿vale? Con lo que supone eso a nivel digestivo, ¿no? Para cualquier persona. Y por tanto, yo a nivel general intento evitarlo, intento no mandarlo, opto por otras opciones, por ejemplo el Almax, ¿no? El famoso Almax, me parece en un principio mejor opción. Luego hay que individualizar cada caso. Sí. Incluso deberías encontrar un acrónimo para esa frase, ¿verdad? ¿Me podéis hacer un meme? No, vamos a ver. Al final del programa vamos a hacer un acrónimo para esa frase. Entonces, te voy a contar las veces que lo has dicho cuando llegue a casa ahora. Uno de los principales problemas que valorábamos aquí en Mesa Finita era el autodiagnóstico. Por eso hay que personalizar mucho los problemas de cada persona que no funcionan en los demás. Exactamente. No podemos hablar igual de una persona que tiene una úlcera gástrica, que a lo mejor pues, tiene que tomarlo por desgracia, ese u otro medicamento, que hay otros que quizá, pues, a mi entender, tienen un perfil más bonito para el cuerpo y para la microbiota, de una persona que no tiene esa alteración y que simplemente pues, tiene un episodio puntual de ardor o de malestar gástrico, que se podría mejorar con muchas medidas, ¿no? Con ejercicio físico, con cambios posturales, con mejora de alimentación, con permanecer más tiempo de pie, no estar tanto tiempo sentado, no tener nada que te apriete la zona abdominal, digamos, aquí pues un cinturón, el típico cinturón apretado, el típico pantalón, conducir. Lo tenemos por aquí, sí, por ejemplo, también. Pero yo que vivo en una furgoneta. Claro, tú lo tendrías más complicado, a cada uno su trabajo le condiciona mucho. Quítale el asiento y vete de rodillas. Conduzco de pie. De rodillas. Es que no hemos incidido mucho, pero el deporte para tener una microbiota buena creo que es muy importante. O sea, es como algo muy principal. Una vida sedentaria con una buena microbiota creo que no corresponde. Bueno, la microbiota y el deporte tienen una relación súper importante. De hecho, yo ahora mismo estoy trabajando con deportistas mediante la microbiota, o sea, trabajando la microbiota mejoramos su rendimiento deportivo. ¿Por qué? Porque mejoramos inflamación, mejoramos energía disponible para esos deportistas, mejoramos también de forma indirecta la salud mental y potencia mucho el rendimiento deportivo de los atletas, los deportistas. Incluso, ¿no? Sí, también. Pues mira, ahora que has tocado tú el tema de los deportistas, sabemos que eres especialista en medicina deportista para deportistas de alto rendimiento. Para todo tipo de deportista. Vale, sí. En general. O sea, en general. Vale, pues antes de hacer el cambio, porque vamos a tocar un poquito ahora ese tema, voy a desengrasar un poquito, ¿no? Porque por momentos nos hemos puesto como muy técnicos. Muy técnicos, pero está bien, ¿no? Está sí, muy bien. Sí. Está muy bien. Además, yo sabía que Nacho traía hoy parte técnica. Es un tema serio. Que a él le gustaba decir palabras de esas así como muy raras. La controla un montón el tío y nos ha quedado, yo creo, que un bloque bastante chulo y bastante informativo. Bueno, voy a hacer un poquito ya así de estas cosas que hago yo mías y voy a hacer unos breves apuntes de historia de la ciencia en la nutrición humana, ¿no? De cómo se ha tratado a lo largo de la historia. Nada, unos simples apuntes, ¿no? Desde la época antigua. Ya Hipócrates, en el siglo V a.C., relacionaba la dieta con la salud, ¿no? Y él decía una frase que era que tu alimento sea tu medicina. Estamos hablando de que nada de lo que hoy tenemos es nuevo, más allá de las técnicas que sí que han evolucionado, claro. En la cultura egipcia, griega, romana, los alimentos ya trataban de curar las enfermedades, ¿no? Pasamos a la Edad Media, sobre todo en Europa, porque bueno, la parte americana lógicamente la tenemos menos controlada, pero en la Edad Media, entre los siglos V y XVI, pues había muchas dietas, ¿no? Basadas en creencias religiosas, en fin, las teorías de los humores, ¿no? Las sangrías que se hacían, en fin, todo iba enfocado un poquito a intentar encontrar el camino, ¿no? De qué es lo que le pasaba a la persona, ¿no? Y a ver si comiendo ciertas cosas reflotaba y si no, le abríamos, le sangrábamos y empezábamos como medicina, ¿no? Y empezábamos de cero. Bueno, ya en el siglo XVII, hasta el siglo XIX, ¿no? Los primeros avances científicos reales. Lavoisier, ¿no? Descubre el papel del oxígeno en el metabolismo, la producción de energía derivada del oxígeno. En fin, vamos a avanzar hasta el siglo XX, en el que ya podemos hablar de un florecimiento de la nutrición moderna, el descubrimiento de las vitaminas, que apenas hemos hablado de vitaminas.
Correcto. Supongo que serán súper esenciales. Muy importantes, por no decir esenciales. Las primeras guías alimentarias, recomendaciones dietéticas y los avances que yo creo que son claves y fundamentales, ¿no? Porque estamos hablando de microbiota, pues avances en microbiología y ya hay la propia digestión. Y ya, bueno, pues llegamos a la época actual, la época que nos ha tocado vivir, nutriciones personalizadas, microbiota, el impacto de los ultraprocesados que hemos hablado aquí y las dietas modernas de la salud, muchas de ellas a todas luces engañosas y, bueno, y el boom de todo lo relacionado con la salud, que parece que estamos también tirando, ¿no?, un mensaje de esperanza en el que parece que estamos girando la rueda, ¿no?, desde el boom de la industria de los ultraprocesados, de los refrescos, que podemos marcarla tranquilamente en los años 60-70. Correcto. Hasta hoy hemos tenido como 50-60 años en los que nos hemos acercado al precipicio sin ningún problema. Además, nos ha encantado y hoy nos hemos dado cuenta, gracias a la ciencia, y bueno, que hay esperanza en el que esto se puede revertir. Entonces, bueno, llegamos al punto en el que hablamos un poco de deporte y bueno, yo quiero preguntar una cosa muy... ¿Personal? Personal no, porque además soy una persona que en esta última parte de mi vida me ha tocado hacer poco deporte por circunstancias, bueno, laborales, principalmente y porque, bueno, en el tiempo que me ha tocado ahora de criar hijos, pues... es un deporte muy sano los hijos. Tengo un poco de tiempo. No tengo tiempo para estas cosas, pero sí que soy un gran deportista de sillón. Y veo como los futbolistas, ¿no?, antes de salir al terreno de juego, se meten un gel con cafeína. Yo trabajo con café, ¿vale? Aparte de ser un gran amante del café, en casa lo somos. ¿Es cierto que el café mejora el rendimiento deportivo o es una excusa para tomar café de otra forma? Sí, la cafeína es uno de los suplementos deportivos que más evidencia científica tiene, entonces hay que decir que sí. Pero cuidado, según nuestra genética hay gente que va a responder bien al café, lo va a metabolizar rápido y bien, con lo cual va a ser beneficioso para el rendimiento deportivo, y hay gente que, bueno, que no. Realmente que incluso puede tener un efecto perjudicial porque no lo metabolizan bien. O sea, hay dos tipos de seres humanos en este sentido, los metabolizadores rápidos y los lentos. Ajá. Cuando hablamos de café, hablamos de la molécula de la cafeína. Sí, exactamente. Vale, sí. O sea, no de echarse un cafetito, aunque realmente... No, a ver, realmente un café como tal, un café solo, ya tiene un efecto beneficioso para el rendimiento deportivo. Que no lo tiene el descafeinado. Bueno, el descafeinado no tanto, pero sí que, o sea, sigue teniendo una serie de sustancias que son buenas también en ese sentido. Pero hablando desde el punto de vista deportivo, mejor con cafeína. Mejor con cafeína. Decíamos el otro día aquí en el programa que reducía, y ha salido en el telediario recientemente, las muertes cardiovasculares y tal. El primero, ya el segundo no tenía tanto efecto, pero tenía un beneficio brutal. El café. Cuidado, aquí aprovechando lo que ha dicho César. El café que sea de tueste natural, ¿vale? Que no sea torrefacto. Sí, cuidado, porque, por ejemplo, el que nos ponen en los restaurantes casi siempre es torrefacto. O mezcla de algún tipo. O mezcla, tiene un saborcito así un poquito dulce y eso no... de hecho es malo, es bastante malo. Sí, porque al final no deja de ser un tostado con agua, con un jarabe de agua con azúcar. Con azúcar y exactamente. Incluso podemos llegar a hablar de la acrilamida, ¿no? Sí, también al quemarlo. Exactamente, se genera. Sí. Bien. Correcto. Bueno, pues hemos pasado por el paso del café. Yo, como profesional del sector, pues también me interesa bastante saber que... La teína también es sana. La teína es un tipo de cafeína, ¿no? Sí, es un estimulante también diferente, pero de la misma familia. Vale. Sí. Hay un hecho curioso, bueno, es un poco historia del fútbol. Se hablaba de que había un entrenador en el Athletic de Bilbao, ¿no?, que después de los partidos se llevaba al equipo a beber cerveza, porque decían que eso recuperaba. No sé si tanto por la cerveza o por el alcohol. El alcohol y el deporte. Vale. Lógicamente, entiendo que como norma general y a cada persona lo que corresponde, pero se da por hecho de que un deportista huye del alcohol. ¿O hay algún factor en el que el alcohol le puede provocar algún tipo de boost extra de alguna forma? Vale, que yo sepa, no. ¿Por qué? Porque lo primero, el alcohol es relajante, es sedante, eso a nivel de deporte no viene bien. Y lo segundo, porque el alcohol deshidrata. ¿Vale? Tú te tomas, lo típico de que la gente acaba pues una competición, una carrera o un tal y se va a tomar una cerveza con los amigos. Pues no le está siendo beneficioso ni a nivel de salud ni a nivel de recuperar
recuperarse después del esfuerzo físico no lo es para nada. Sería mejor. No es buena opción. Es que hemos tenido toda la vida un mensaje desde incluso médicos diciendo que una copa de vino diaria es saludable, y yo creo que hay un poquito, hay que matizar que si lleva alcohol no puede ser saludable, y menos una copa diaria. Al final, el beneficio que obtienes sería en este caso el vino tinto, es el que está más estudiado en salud cardiovascular, no en otros aspectos, sino en salud cardiovascular. Con el alcohol, pues ya estás perjudicando otras cosas, ¿no? Entonces, bueno. Bien. Otro tema que también ha circulado mucho por ahí últimamente es el tema de la dieta troglodita. ¿Troglodita? Paleolítica. Paleolítica. Yo me he ido a los trogloditas porque, bueno, por el tema del paleolítico. Hemos sido 40.000 años paleolíticos. Y los ayunos extremos, ¿no? Hay quien hace ayunos intermitentes, hay deportistas. De hecho, hay un caso muy concreto, un jugador de fútbol del Atlético de Madrid, Marcos Llorente, que este chico, o sea, le ves, es un portento físico, bueno, el tío es un atleta increíble. Y este señor, lo dice él abiertamente, que solamente come cuando tiene hambre. De hecho, puede estar 36 horas sin comer. Y claro, hay gente que le dice que cómo puede ser que un deportista de élite adquiera este tipo de hábitos cuando realmente está estudiado que esto pueda ser de alguna forma beneficiosa. Vale, a ver, se cree que el ayuno, insisto, en determinadas personas, el ayuno no es para todo el mundo, cuidado con esto, porque hay gente que pues tiene que comer por regularizar sus niveles de glucosa, su metabolismo, por energía, por energía no solo física sino mental, ¿vale? Que es fundamental. Pero hay por ejemplo, hay personas que les viene muy bien, por ejemplo, a nivel digestivo, ¿vale? Lo que hablábamos del complejo motor migratorio, y les viene bien también para bajar niveles de inflamación en general, etcétera, ¿vale? Hay casos que sí, yo no recomiendo de todas formas, por lo general, un ayuno mayor que el que se hace, pues, por ejemplo, de cena a comida, ¿no? Del día siguiente, es decir, desayuno, lo quitamos, o hacemos desayuno y luego hacemos cena, o hacemos 2 comidas simplemente. Yo 2 comidas casi siempre pues metería de alguna forma. Estamos hablando de un intervalo de máximo 10 horas, 8, 10. Sí, hay... Sí, o sea, sí que tiene muchos beneficios y beneficios demostrados, pero cada persona es muy diferente. Claro. Y hay que ver el objetivo de esa persona. Claro. Mi objetivo es perder peso, mi objetivo es sentirme mejor, reducir estrés oxidativo o mejorar mis digestiones, y en función de eso ya pues hablamos de un ayuno, otro ayuno, etcétera. Y enlazando con esto, ¿podemos dar algún consejo de hora de cena? Que se habla mucho los nórdicos o los franceses. Nosotros vamos a Francia y cenamos a las 6 de la tarde. Correcto. Y como que es más saludable. ¿Podemos dar algún tipo de consejo sobre esto? Porque en España tenemos la mala costumbre de cenar a las 10, acostarnos a las 11. Vale, yo creo que tenemos también pues un ritmo de vida diferente, es una cultura diferente, entonces es muy difícil cambiar esos hábitos, más horas de sol, en fin, es muy complicado, pero yo creo que sí que se podría, por lo general, yo aquí soy muy mal ejemplo, pero se podría por lo general cenar al menos como tarde, pues a las 9 de la noche, como tarde. Por tener una especie ahí como de equiparación a Europa, ¿no? Pero realmente creo que tiene mucho que ver, ya más allá del hecho cultural, ¿no? De que España está abierta 24 horas, realmente las horas del sol marcan mucho, ¿no? Esa tendencia a nivel mediterráneo, en fin. No, y las condiciones de irte a dormir con el estómago lleno, con una digestión que no debe que ser... Efectivamente. Claro. No es lo más beneficioso, y luego se dice que hay que comer con las horas de luz, intentar siempre comer con adecuado, o sea, adecuar las comidas a los ritmos circadianos. Si tú puedes comer antes de que anochezca, se cree que es mucho mejor que si ya es ¿qué le decimos a un señor de Helsinki cuando no tiene hora de luz? que no coma. Claro, ha ido un par de semanas en Helsinki que están a oscuras. Ese hombre no come. Sí, bueno, yo lo sé porque mi hermana vive en Suecia, o sea que bueno, lo sé de buena tinta. A ver, al final pues esa persona tampoco puede hacer mucho más. Es que yo voy en ponerse una lámpara rayos UVA, ¿no? Claro. Vénganse para acá, finlandeses. Voy en junio a ver a Papá Noel y tengo lo contrario, 24 horas de día. Claro, efectivamente, es así. Al norte de Finlandia leía yo hoy que hay una isla que tiene 6 meses de claridad y 6 meses de noche, claro. Esa gente... Llevamos 1 hora y 20 y no es que estemos terminando, pero estamos terminando, ¿no? Entonces, a ver, yo te traigo aquí una lista de alimentos que generan controversia, ¿vale?
por sus supuestas propiedades saludables, ¿vale? Entonces, esto como si fuese como si tuviésemos... un cuestionario. Una especie de interrogatorio de la CIA, ¿no? Contéstame sí o no. Me falta la luz aquí. Leche de vaca. Vale. Depende de cada persona. Si vas a contestar así, no nos vamos a llevar nada bien. Leche de cabra. Venga, Leche no de voy a cabra. volver a decir. La leche de vaca se cree por la caseína, por la lactosa también, que en teoría pues es menos beneficiosa que, por ejemplo, la leche de cabra. Ajá, sí, eso se ha escuchado, ¿verdad? Sí, que suele ser Sí. más digestiva, ¿no? Exacto, sí. O sea, a priori es un alimento un poquito, es más inflamatorio, ¿vale? Pero insisto, yo, si tú no tienes ningún tipo de problema, la toleras bien, yo no es algo que cambiaría de la alimentación. Un dato sobre Sí. esto. Es que al parecer en China genéticamente son muy intolerantes a la leche de Sí. vaca y por eso ellos Muchos, compran mucho sí. leche de cabra. Ah, mira. Sí, sí, es cierto. Claro, tiene que ver con la Lo región en la que conocía. vives. Lo hemos hablado también antes, ¿no? Por la condición genética, Claro, claro. geográfica que Sí, hablamos antes. sí. Claro, también, están acostumbrados a una cosa concreta, entonces les cambia un poco lo que viene. Correcto. Gluten. Vale. Yo no consideraría quitar el gluten de la dieta si no se sospecha que hay una celiaquía o no hay síntomas digestivos. No lo quitarías. Hay No. deportistas que se lo quitan. Sí, porque se cree que es, y más hoy en día se cree que es inflamatorio, Sí. ¿vale? Según la Según la persona. persona. Ya sabes lo que voy a decir, pero sí que se considera que el gluten de hoy en día es mucho más inflamatorio y está mucho más procesado y genera muchos más problemas a nivel de todo, el sistema inmune, digestivo, etcétera, y más celiaquía que el que se consumía hace 50 años, simplemente. Vale. Los superalimentos. Vale. La chía, Sí. Salmón. el brócoli. El chocolate. Bueno, Chocolate negro. Negro. Cacao, ¿no? Chocolate Puro más de casi. 88%. Cacao. Correcto. Vale, superalimentos, ¿esos existen? Bueno. ¿Existe el superalimento? La miel. Yo creo que sí que existen superalimentos, son poquitos, pero sí que los hay. Por ejemplo, has hablado de la chía. A mí la chía me parece un alimento hipercompleto. Tiene una cantidad increíble de proteína, de grasa saludable, también de hidratos de carbono y de fibra. De Ajá. fibra, además, de las fibras Importante. mejor toleradas y más beneficiosas. A mí la chía me gusta O bastante. sea, como una base. Sí. ¿Vitaminas muy- tiene, doctora? Sí, O sea, que también. tiene vitaminas. También, que no, sí. Lo dejamos para otro programa, Y las el vitaminas. mejor tipo de Vitaminas, frutas, minerales. tipo piña o papaya, había oído para las digestiones. Vale, para las digestiones, la papaya es una de las que más indicaciones tiene, sobre todo en personas con problemas gástricos, ¿vale? Claro. El kiwi, por lo general, se suele tolerar Hablan muy bastante. bien del kiwi. Y luego, aparte por el estreñimiento, pues Sí. porque tiene muchas propiedades muy buenas, tiene mucha vitamina C, etcétera. Y también destacaría los frutos rojos, ¿vale? Sí. Arándanos, Sí. fresas, por los polifenoles que tienen, antioxidantes, Carotenos etcétera. también. También. Vale. Te iba a tocar un par de temas, pero lógicamente ya lo hemos tocado. O sea, edulcorantes artificiales cero. ¿Ya? Los jugos detox, estas famosas botellas verdes que tienen ahí una celga, De todo. un pepino, un pimiento, y Apio. tú coges un apio y tú coges y te lo bebes. Jengibre. Y eso dicen que eso es malísimo. A ver, yo ese tipo de ¿Mejunjes? compuestos, mezclas, mejunjes, Mm. no soy muy A ver amiga cómo de caen. eso. Ya. Ni de terapias así como tan, pues eso, no sé. No sé muy bien la base científica Ya. de eso. Se supone que depuran el hígado, que ayudan a mejorar un poco esas funciones. Yo en concreto sé que hay compañeros que sí que lo trabajan más, que Ajá. creen más en eso, pero yo no soy muy... Ya, al final No estoy muy a favor de ese tipo de mezclas de alimentos. sí, pero da la sensación, ¿no?, de que es como coger todo lo que deberías comer en plato, Sí, ponerlo todo, metértelo hacerlo en- más, claro, más cómodo. metértelo en Mm. en una licuadora y bebértelo de un trago, ¿no? Al final, Exacto, yo eso, por ejemplo, sí que lo veo, lo puedo ver en deportistas de Ya. alto rendimiento. para Me momentos parece, concretos. claro, mucho más práctico, pues Claro. porque tienen una carrera, tal, es diferente, ¿no? Tienen que tomárselo dentro de la carrera, es mucho más cómodo hacerlo así, pero fuera de eso, por mucho que salga en Instagram los típicos sí. influencers de me bebo esto y esto, con esto bajo de peso, con esto mi Ujú. microbiota se restablece, yo no creo mucho. Vale, en y el ello. último tema que quiero tocar, luego ya, si acaso César nos va a traer aquí sus misceláneas. No traes tus un misceláneas. par de cositas Vale. sobre dietética. y Has nutrición. nombrado un par de veces o tres en lo que llevamos de charla el asunto de la inflamación. ¿Vale? Y creo que es creo que resulta muy, muy, muy importante, ¿no?, dejar claro
¿Qué supone la inflamación? ¿Qué debemos entender por inflamación? Porque da la sensación de que, pues, por igual que tantas cosas que estamos descubriendo, de repente todo inflama. Exacto. Todo inflama. La leche de vaca, te pregunté y me has dicho que inflama. Vale. Y se habla de la carne roja, la carne poco cocinada, la carne. ¿Qué es carne? Carne es carne, el pescado es carne, el pollo es carne. ¿Debemos comer carne? Vale, sí, debemos comer carne. La carne tiene, sobre todo hablando de las vitaminas súper importantes, esenciales. Incluso la carne roja, voy a romper una lanza a favor, de que también tiene propiedades muy buenas. Insisto, como siempre, una carne que sea de la mejor calidad posible, ¿vale? Pues siempre recomendamos carne de animales alimentados con pasto, un poco lo que es la crianza exactamente del animal. Eso es difícil de conseguir, son más caros, obviamente. Pero bueno, yo no quitaría la carne roja de la alimentación. Creo que podemos consumirla 1 o 2 veces por semana sin ningún tipo de problema, ¿vale? Individualizando cada caso. Sí. Es que si no digo esto, a lo mejor... No eres doctora, si no eres doctora. Claro, eres profesional. A lo mejor coge un hombre de 70 años obeso y empieza a hincharse a carne roja todos los días. ¿No ha dicho una doctora que la he escuchado yo? No. Nos recomiendan siempre el pavo o el cerdo o el pollo como carnes blancas y quizás restringir un poco más la dieta. Pues tienen que generalizar porque claro, en un telediario acude todo el público y el del telediario no va a decir, es que depende de cada persona. Claro. Pero es verdad que la carne es importante, ¿no? Aparte de las vitaminas y de otras, y de hierro que también tengan, ¿no? Es como la leche, otra cosa también, otro tema de debate, la leche entera o la leche desnatada o semidesnatada. Niños no bueno, hemos hablado un poco de la leche también, ¿no? En cuanto a esto, pero realmente, no sé, ya que la has sacado el tema, leche entera. Bueno, yo, para los niños, ¿no, si queremos consumir leche, para los niños entera. Leche entera siempre, solo en casos, pues hombre, una obesidad ya importante o un problema con el peso o otros problemas, pues leche más que desnatada, semidesnatada. Es lo que yo aconsejo. ¿Vale? Porque le estamos quitando vitaminas, minerales que son súper esenciales, los estamos quitando. ¿Vale? Esa la he hecho yo siempre en casa, de la leche entera he hecho agua y ya la tengo semidesnatada. Pero tú de 1 litro sacas 2. Claro, la hago. Muy bien, yo tenía una cosita hoy que me he traído. Sí, porque podríamos estar toda la noche haciéndole preguntas. Y ya no sé si tiene mucho sentido. Pues no te vas a ser capaz. No sé si tiene mucho sentido mi cierre con filosofía política, porque no viene a colación con esto, pero bueno. Un guiño a los seguidores de los astros. Dice, somos lo que comemos, dice un dicho que podrían corroborar los datos. Una encuesta llevada a cabo por HelloFresh, empresa de kits de recetas, revela que el 91,4% de los españoles considera que la calidad de la alimentación influye en nuestro estado de ánimo y que un 93,6% cree que la variedad en su dieta influye en su bienestar emocional de forma positiva. Y ojo, no solo disfrutamos comiendo, sino que un 65% también lo hace cocinando. Muy bien. No desatendamos la dieta mediterránea, ¿no? Y recuperemos... No. Es un valor, es un valor. Aquí hemos hablado muchas veces en la mesa infinita, decimos, no te comas nada que no reconocería tu abuela. Y la abuela ahora mismo contemporáneamente está muy reciente, pero que no lo comiera tu bisabuela, ¿no? Quiere decir que no lo reconociera como un alimento. Muy buena frase. Como un alimento. Si dicen que el 50% de la dopamina se genera en los intestinos, pues un factor que anímicamente, psicológicamente afecta mucho, ¿no? Y luego fuera de micrófono le contaremos a Rosario el chiste del kiwi. Aunque se puede contar perfectamente. No sabemos cuál es, así que por si acaso le mantendremos para todos los públicos. Le mantendremos el secreto. Se encuentran 2 amigos por la calle y dice, oye, Paco, que te veo más gordo. Dice, ¿es imposible? Pues estoy haciendo la dieta del kiwi. Dice, comiendo kiwi estás así. Dice, no, que lo único que no puedo comer es kiwi. Que puedo comer de todo menos kiwi. Pero se puede hacer con cualquier alimento, ¿no? ¿Los chistes malos adelgazan o perjudican a la microbiota? No, a mí mi microbiota se me acaba de caer por las uñas de los pies. O sea, se me ha ido entera. Bueno, es que podía comer de todo menos kiwi. Yo creo que ha quedado bastante claro los tips para llevar una un poco más vida más saludable, eliminar ultraprocesados, azúcares. Sí, más que tips. Hemos tenido aquí una sesión en la que... Hacer deporte yo creo que es una pata esencial para llevar una microbiota. Totalmente. Sí, al final, bueno, ya que nos estamos despidiendo, sintetizaríamos tu intervención en una frase como ¿cuál sería? Antes de dar entrada a mi poesía. Yo me quedaría con que la gente sea consciente de que tiene una microbiota y de que es algo, de que hay muchas cosas que le influyen. No solo la alimentación y comer sano, ¿vale?
cómo comemos, hábitos, ritmos circadianos, sueño y deporte. Súper, súper importante hacer deporte. Sí. Claro, es que dormir mejor. estuve escuchando una doctora que estaba tratando a una paciente, la cual tenía una disbiosis, que tenían dietas y tal, y no se lo arreglaban. En el momento que esa mujer que tenía un problema en casa se divorció, como que la microbiota se le regularizó. Y toda salud mental, que no lo he dicho. Salud mental. Esencial. El estrés es como un factor muy importante para llevar una buena microbiota. Y otra cosa que aconsejo yo es pasear por el campo. Que decía Henry David Thoreau, ¿vale? Que lo he mencionado aquí en algún programa, que se le veían las grandes ideas simplemente caminando. Cosa que también hacía Friedrich Nietzsche y grandes pensadores, ¿no? Y pensadoras que en el mundo han sido. Y entonces, esto que os vengo yo a apuntar ahora, se me dio así, se me cayó del cielo paseando por Pepino el otro día. Y pensaba como a Newton la manzana. Sería un buen cierre. La llamo Somos Eternos. Dice, si el pasado no existe nada antes de nuestro nacimiento. Llevamos toda una vida aquí. Un agujero negro, una galaxia, incluso el universo entero, pueden llevar miles de millones de años. Ellos no lo saben. ¿Qué importa el tiempo que lleven? No existen ellos para ellos mismos. Yo soy más viejo que ese tiempo atemporal para el universo inconsciente. Vale más un minuto de conciencia, incluso un segundo, que todos los años de eternidad del firmamento. Nosotros, con nuestros pocos o muchos años ya, siempre hemos estado vivos. Si alguna vez estamos muertos, el tiempo no cuenta. Se vuelve a poner a cero de nuevo, otra vez, al tener conciencia. La conciencia nos da la entidad del tiempo. No existe la muerte. ¿Estamos vivos y muertos a la vez? Si yo existo, ¿no existe la muerte? Por ende, si la muerte existe, no existo yo. Si morimos, no lo sabemos porque hace falta estar consciente para saberlo. No morimos, pues. Somos eternos. Joder. Qué mejor cierre de emisión. Poco relacionado con la nutrición, pero mira, aplausos del público. Bueno, pues yo creo que es el broche de oro para la emisión número 25. Sí. Hoy hemos conseguido los 350 primeros suscriptores. Ya estamos más cerca de nuestro chalet en Silicon Valley. Estamos un pasito más cerca. Más de 30.000 visualizaciones. Tenemos que agradecer a Rosario que nos haya acompañado. Y a la audiencia. Muchas gracias por venir, María Rosario, por darnos luz en la microbiota, que es un tema muy importante de la salud. Y gracias. Nada, abrimos la puerta para que vuelva cuando quiera. Esta es su casa. Queráis. Para hablar de las vitaminas. Que nos se puede hablar de muchas más cosas todavía. Bueno, fenomenal. Entonces, esta es tu casa. Muchas gracias, pues nada, chicos. Nos vemos. Y cerramos con la música de Mesa Infinita. Bueno, hasta la próxima. Hasta luego.